Bienvenidos a nuestro programa. El martes 1 de diciembre de 2020, en la CEMI de Madrid, tuvimos una reunión por Zoom con nuestra amiga Roda Enelde Abecassis. Nos habló del desarrollo del yiddish y su llegada a la gran literatura. Les invitamos a escuchar la grabación. Quisiera darle nuestras gracias y nuestra más cordial bienvenida a CEMI, a nuestra amiga Rachel, y agradecerle por su presencia hoy. Rachel, todas estamos casi más acostumbradas, ¿no? En CEMI todas sabemos que ella se dedica a la traducción, pero muchas veces hablamos más de su vida, de la Shoah. Pero hoy queremos decir el trabajo absolutamente extraordinario que hace nuestra Rachel. Rachel es licenciada en Filología Románica y en Literatura Inglesa, con literatura yiddish como especialidad secundaria por la Universidad Hebrea de Jerusalén, y también diplomada en traducción por la Universidad de Bar Ilan de Tel Aviv. Durante muchos años ha impartido cursos de traducción del hebreo al español en la Escuela de Traductores de Toledo, por la que ha peleado todo lo que ha podido y con poca ayuda de parte de las instituciones. Y Rachel actualmente se dedica principalmente a la traducción literaria con su esposo Jacobo, en la traducción de literatura yiddish, hebrea, inglesa al español, y habiendo traducido libros tan importantes y autores tan prestigiosos como Amos Oz, Isaac Bashevis Singer, y el último libro, que va por la 9ª edición, de Israel Yeshua Singer, La familia Karnowski. Te felicitamos con toda sinceridad, Rachel, por toda admiración por todo vuestro trabajo, principalmente tuyo y siempre acompañada por Jacobo, tu esposo. Muchas gracias por venir a contarnos hoy la historia del yiddish. Te doy la palabra. Gracias, Rachel. Bueno, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por conectaros. Bueno, mi charla es sobre algo que creamos en Europa. Así que todas las lenguas. Así que un poco más de alegría. Empezaré por la llegada de los judíos a Europa, que la historia nos enseña que ya en el año 70, cuando el emperador romano Tito arrasó la ciudad de Jerusalén y destruyó y saqueó el segundo templo, se llevó a Roma, junto a los tesoros, a una gran parte de la población de la provincia judea, como esclavos. Sin embargo, una parte de la población judía se quedó principalmente en la región de Galilea y siguió hablando la lengua original, el hebreo, aunque ya empezaba a imponerse el idioma de la región, el arameo. Bueno, conviene destacar que en la misma época ya existía una antigua diáspora en Babilonia, actual Irak. Estos sí que vinieron a España y crearon la comunidad faradí. Pero sigo con la Ashkenazí. Los que fueron llevados al Imperio Romano se dispersaron en busca de donde se les garantizara cierta libertad de culto y
y llegaron a Europa ya bilingües, con el hebreo y el arameo. Y ahí adaptaban la lengua del lugar en el que se asentaban, salpimentándola siempre con vocablos de su hebreo y del arameo, sobre todo en lo relacionado con los ritos, las costumbres y las festividades propias. En el conjunto de esta diáspora judía en Europa, se estima que nacieron nada menos que 14 lenguas propias, 14 lenguas judeo-europeas. La excepcionalidad del Yiddish radica en el hecho de que llegó a ser hablada en los años anteriores de la Segunda Guerra Mundial por unos 12 millones de personas dentro de un vasto territorio continental y también fuera de él. Además, es la única lengua judía que entró en la gran literatura. El nacimiento del Yiddish suele fijarse en el siglo X, en las ciudades de Mainz, Worms, Speyer, o sea, la actual Alsacia-Lorena. Lengua germánica, por tanto, que procede del mismo tronco germano-occidental que el alemán moderno, el inglés y el holandés, y que deriva más concretamente del llamado Alto Alemán Medio, que era la lengua que se hablaba en aquella región a su llegada. El proceso de la independización del alemán empezó con el aislamiento de las comunidades judías, que es tan pernicioso para la convivencia, pero resultó ser a la larga beneficioso para la independización de la lengua. Desgraciadamente, ese aislamiento fue provocado por eventos trágicos, como las cruzadas del año 1096, que diezmaron a muchas comunidades judías de los países germanoparlantes. Las que sobrevivieron a esas persecuciones quedaron encerradas en sí mismas, pero eso fomentó el desarrollo autónomo de una lengua propia, de espaldas a su entorno hostil. Más adelante, la masiva huida de Alemania a mediados del siglo XIV y su desplazamiento hacia el este produjeron el alejamiento definitivo de la lengua de su origen. Eran los años de la peste negra, que trajeron la muerte de una tercera parte de la población europea, incluidos naturalmente los judíos, solo que estos hubieron de soportar además grandes masacres a causa de la inculpación de haberlas provocado por el envenenamiento de los pozos. Afortunadamente, los países eslavos se mostraron dispuestos a acogerlos, como ya habían acogido siglos antes a los que huían de los cruzados. En especial Polonia, un país inmenso en aquella época, del que formaba parte el Gran Ducado de Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Galicia, y que necesitaba poblar sus enormes extensiones. Además, carecían de una clase media culta que sirviera de enlace entre la aristocracia terrateniente polaca y los campesinos. Se añadieron además otras migraciones de judíos procedentes de las expulsiones de Inglaterra y de Francia. A cambio de sus servicios como recaudadores de impuestos, arrendatarios de bosques, artesanos y pequeños comerciantes, los nobles polacos ofrecieron a la minoría judía una completa autonomía en la práctica religiosa y jurídica, así como en la educación de sus hijos. También les concedieron territorios
donde construyeron unos pequeños centros urbanos, los Setlach, con los mercados, donde hablaban exclusivamente el yiddish, con suficientes conocimientos de polaco para arreglárselas en el intercambio comercial en los mercados y las ferias. Hay que tener en cuenta que en la Europa medieval, cuando solo los aristócratas y el clero gozaban de una formación, los judíos se habían distinguido por aplicar una escolaridad obligatoria para los varones a partir de los 3 años, e incluso los más humildes de la comunidad aprendían a leer el hebreo y el yiddish. La alfabetización se produjo más tarde. En su nuevo entorno, el yiddish se fue diferenciando tanto del alemán de su procedencia como de la lengua del lugar de acogida, el polaco, y acabó consolidándose como lengua por derecho propio, enriquecida a la vez con la entrada adicional de términos del polaco y del ruso. El producto final puede calificarse como una lengua europea de fusión, como lo es sin ir más lejos el inglés, siempre escrita con caracteres hebreos y compuesta aproximadamente por un 70% de base germánica y un 30% de hebreo, arameo y algo de lenguas romances y eslavas. En cuanto a la literatura, aunque el yiddish fue principalmente una lengua oral, desde sus comienzos se conserva un cierto número de testimonios escritos. En general, como traducciones en los márgenes de textos bíblicos y talmúdicos. El primer manuscrito, no obstante, conocido como Códice Yiddish de Cambridge, data de 1382, o sea, del siglo XIV, y fue encontrado a fines del siglo XIX en el ático de una pequeña sinagoga de El Cairo, la Gnizá, como ha mencionado, sí, junto a otros muchos y valiosos manuscritos en hebreo. Los primeros textos en yiddish de la época fueron, curiosamente, traducciones de poemas épicos de los juglares. Y el primer manuscrito, no obstante, había un de trovadores original que era por Elías Levita, que compuso en el siglo XVI su poema Bovobuch, y en donde revela su apellido, su nombre que era Elie Bocher, en Tel Aviv, en la calle de su nombre. Y dijo que escribió el libro precisamente en yiddish para la lectura de pías mujeres durante los sábados y los festivos. El yiddish era para mujeres. Así empezó, por lo menos. De hecho, puede decirse que fue el yiddish, junto con la imprenta, que en cierto modo reemplazó a los trovadores, los que elevaron el estatus de la mujer ashkenazí y facilitaron su salida del analfabetismo. A eso contribuyó la obra maestra de esta lengua, específicamente compuesta para mujeres, y bestseller yiddish de todos los tiempos. Es el Tzenerene, la Biblia en yiddish, en una versión diferente de cualquier otra traducción literal de la Biblia.
compuesta por el rabino de Janov, Polonia, Jacob ben Isaac Ashkenazi, y impresa alrededor del siglo XVI. El libro toma su título de Cena Orena, salir de contemplar, un versículo de Cantar de los Cantares. El Cena Orena no podía faltar en ningún hogar ashkenazí. Se ofrecía una forma de liberación intelectual de la mujer y un acceso al secular saber masculino. No tengo olvido traerla, pero la traigo. En el siglo XVII hubo años trágicos con los ataques de las hordas de cosacos de Khmelnytsky, pero destaca una notable obra, un diario extraordinario, escrito por una mujer que también lo fue, extraordinaria. Se trata de las memorias de Glickel de Hameln, Glickel von Hameln, en Yiddish de Zichrones Glickel Hameln, madre de 14 hijos. La casaron a los 14 años y enviudó siendo aún joven y, cito, al fin de combatir la soledad y disipar la melancolía, fin de cita, comenzó a escribir sus memorias. Cuando en la modernidad fueron descubiertas, causaron asombro la calidad de su Yiddish y su estilo literario. Sus descripciones, que reflejan también el ambiente de la Alemania de entonces, así como de las comunidades judías, han sido traducidas al inglés, alemán, hebreo, ruso, francés, pero no así al español, y me encantaría hacerlo. Y sus contenidos han servido como fuente de gran valor para historiadores, sociólogos, psicólogos y lingüistas. En el siglo XVIII surgió el movimiento hasídico en Ucrania y Polonia. Y en ese movimiento el fundador fue Rabbi Israel Ben Eliezer, en el siglo XVII, nacido en Ucrania y conocido como el Baal Shem Tov, o el acrónimo el Besh. A la edad de 36 años alcanzó gran fama mientras recorría los pueblos de Europa de Este y predicaba la necesidad, por encima de la tradición, énfasis en el estudio, de alegría y de espontaneidad en la devoción, que junto con la música y la danza traerían la exaltación religiosa. Y el instrumento hasídico era en lengua yiddish. Los dos importantes textos que surgieron de la comunidad hasídica se publicaron ya entrados al siglo XIX. Eran las alabanzas de Baal Shem Tov, Shifrei HaBesht, que es una recopilación de cuentos orales a sus discípulos, y también los relatos de Rabbi Nachman de Breslov en Ucrania y bisnieto del Besht. Rabbi Nachman, además de sus profundos conocimientos de la Cábala, era un escritor nato. Él culcaba la honestidad, la simplicidad, la fe y sobre todo la alegría y la esperanza. Sus relatos son bastante más complejos que los de su bisabuelo, el Besht. Elie Wiesel lo ve como el precursor de Kafka, en quien ciertamente influyó. Se publicaron póstumamente ya
que Rabbi Nachman murió de tuberculosis en Uman, Ucrania, a los 39 años. Se sabe que los Hasidim de hoy hacen una peregrinación a su tumba en Uman y tienen todo caso de problemas con los ucranianos. Y luego, claro, como era de esperar, surgió una fuerte oposición al movimiento hasídico en Vilna, conocida como la Jerusalén de Lituania, porque sus eruditos que se denominaron Misnagdim, oponentes a los Hasidim, que es el significado de la palabra, y que su énfasis fue en el estudio. Ahora, en el siglo XIX surge la ilustración judía, la Haskalah. Y es también a raíz de la Revolución Francesa. Pero pese a las bellas promesas de libertad, igualdad y fraternidad, tardaron en cumplirse tanto en Francia como en Inglaterra y Alemania para los judíos hasta el siglo XVIII, cuando surge la Haskalah judía, o sea, la salida de los guetos. Este movimiento giró alrededor de la imponente personalidad del filósofo Moisés Mendelssohn, de Dessau, Alemania, abuelo del compositor Felix Mendelssohn. Era escritor en lengua hebrea, pero experto en la lengua alemana. Tradujo la Biblia al alemán. Además, estaba empapado en la tradición filosófica alemana. La tesis de Mendelssohn y de sus seguidores ilustrados, o maskilim, era que la aceptación de los judíos como iguales en Europa requería una reforma interna en su vestimenta, su mentalidad, su modo de vida y su lenguaje. O sea, lo que pretendía era que fueran judíos en el hogar y personas como los demás en la calle. La historia se encargó de demostrar, desgraciadamente, la ingenuidad tanto de Mendelssohn como de los maskilim, que aunque se integraron, no se salvaron. El Yiddish en Alemania y Centro Europa. Con la salida del gueto, los judíos ilustrados quedaron prendado de la belleza de la lengua alemana y comenzaron a considerar el Yiddish como un alemán corrupto. Abominaban de esa jerga, como le llamaban, a su todavía lengua madre, y lanzaron una campaña para erradicarla en el siglo XVIII y conducir al pueblo llano a pasar al alemán. En Alemania, los escritores e intelectuales judíos fueron dejando de lado el Yiddish, decantándose por el alemán para hablar y el hebreo para escribir, por considerar la lengua clásica. Al final lograron que en Centro Europa el pueblo llano judío también pasara al alemán y el Yiddish occidental acabó perdiéndose para siempre. Ahora, el Yiddish de Europa del Este, tras la primera partición de Polonia a finales del siglo XVIII,
entre Prusia y Rusia, el régimen zarista se quedó con la población judía y los obligó a vivir concentrados dentro de una llamada zona de residencia. Cuando llegó ahí el movimiento Haskalah, la población yiddish parlante se vio empujada por los intelectuales ilustrados judíos a abandonar su práctica religiosa, sus tradiciones y sobre todo aquella fea jerga de un alemán mal hablado y a aprender el ruso. Toda una generación joven, en nombre de la integración a la gran sociedad rusa, siguió sus pasos y la ruptura con sus padres devotos causó verdaderas tragedias familiares. La película Violinista sobre el tejado capta algo de este ambiente. Aquel movimiento de asimilación se cortó bruscamente. En el histórico año 1881, cuando un anarquista asesinó a Alejandro II, el zar liberal y libertador de siervos y judíos. Se inculpó a los judíos del regicidio y estallaron grandes pogromos, matanzas masivas organizadas desde arriba. Fue entonces cuando se produjo la gran emigración judía a Estados Unidos y a la tierra de Israel. Inesperadamente, sin embargo, cuando casi ya había logrado que el tan denigrado yiddish se fuera abandonando en Europa del Este también, desde el seno de estos mismos ilustrados surgió el primer gran clásico, seguido por otros dos grandes, también convertidos en clásico de la literatura yiddish. Tengo tiempo para hablar de ellos. Si quieres, sí, es interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, o sea, el yiddish era una lengua mal vista, era una lengua considerada del alemán corrupto. Y entonces los escritores judíos escribían o en ruso o en hebreo. Hasta que llegó escritor masquil, ilustrado, Sholem Jacob Abramovich, que ya era un autor consagrado e innovador en la literatura hebrea. Cuando, al decidir escribir en yiddish, se vio obligado, junto con su editor, a utilizar un seudónimo para evitar el escarnio de los intelectuales. Era Mendele Moichersfori, Mendele vendedor de libros. Este era su seudónimo. Mendele. Nacido en 1836 en Minsk, Bielorrusia. Y así explica él su decisión, y lo cito: escuché las amonestaciones de mis seguidores, los amantes del hebreo, advirtiéndome de que no cubriera de fango mi buen nombre y que no desperdiciara mi talento en esta indigna lengua que es el yiddish. Pero el deseo de ser útil a mi pueblo fue más fuerte que mi vanidad y decidí, pase lo que pase, me compadeceré de yiddish, la hija rechazada de mi pueblo.
porque es que antes se preguntó para qué escribo. Escribí hebreo y lo leían otros poetas y escritores en hebreo, porque el hebreo entonces no era una lengua hablada, o sea, no tenía lectores. Y llegó a esta decisión. Y una vez que la adoptó, descubrió una lengua rica y flexible. El hecho de haber sido un idioma oral durante tantos siglos produjo en el yiddish una gran riqueza folclórica en cuentos, canciones, proverbios y un cúmulo de expresiones, entre ellas no pocas maldiciones y bendiciones muy imaginativas. Calificada por los lingüistas ahora como una lengua fuertemente expresiva. Sus registros recogen a la vez las sensibilidades de un antiguo y sufrido pueblo, junto con un sentido de humor que enfatiza la ironía y la sátira. La reacción del público lector fue entusiasta, de modo que numerosos escritores de hebreo y otras lenguas pasaron a escribir en su lengua madre, el yiddish. La primera obra de Mendele, El pequeño hombrecillo, Das kleine Menschele, apareció en 1864, fecha simbólica del nacimiento de la literatura yiddish moderna, 1864. Y era una crítica mordaz de los líderes comunitarios que se enriquecían poniendo impuestos a los pobres. Era escritor prolífico y su único libro traducido al español es Frischke el Cojo. Hoy en día, Mendele es considerado el padre de la literatura hebrea moderna y el abuelo de la literatura yiddish. Lo siguió Sholem Aleichem. Es el seudónimo que eligió el gran humorista y segundo de los tres clásicos, Sholem Rabinovich, nacido en Ucrania. Su obra más conocida internacionalmente es El violinista sobre el tejado. Se calificaba a este humorista como el de la risa a través de las lágrimas, un verdadero Mark Twain judío. Y el tercero de los clásicos es Isaac Leibus Peretz, nacido en Zamość, Polonia, en mediados del siglo XIX. Es el tercero de los grandes maestros. Y ya sin necesidad de recurrir a un seudónimo. Y es considerado por su apellido de ascendencia sfaradí, Peretz. Al igual que los dos anteriores, aunque ilustrados, habían adquirido una profunda formación en la Torá y Talmud, pero Peretz además era abogado y políglota. Compuso relatos, poesías, obras de teatro, ensayos y finalmente novelas como 4 generaciones, 4 testamentos. No ha sido traducido al español. Ya sabes lo que tienes que hacer. Trabajo para ti ya. Ojalá. Dicen que si Sholem Aleichem había traído consuelo a su pueblo, resaltando la dignidad y la grandeza moral más allá de los harapos y la sumisión, Peretz, el más intelectual de los escritores,
le trajo a despertar el ansia de autoemancipación y la resistencia a las humillaciones. Los entierros de estos tres escritores fueron seguidos por miles de admiradores, lectores. En el siglo XX y las traducciones al español, mencionaré primero gracias al empuje de los tres iniciadores clásicos, se produjo un auténtico boom de escritores en lengua yiddish, cuyo desarrollo en la primera mitad del siglo XX llevó a esta lengua a la cumbre de su creación literaria, tanto en Europa como en los Estados Unidos. El destino de los que permanecieron en la Europa del nazismo y el bolchevismo es de sobra conocido. Citemos como símbolo el poema traducido al español, El canto del pueblo judío asesinado, compuesto por Itzhak Katzenelson en el gueto de Varsovia, antes de ser deportado a Auschwitz. Y el gran poeta del Holocausto, Abraham Sutzkever, fallecido recientemente, que pese más de haber vivido más de medio siglo en Israel, nunca abandonó el yiddish como medio literario. Afortunadamente, la mayor parte de las obras de aquellos escritores perdura y ha sido traducida a varias lenguas. Y son las obras que venimos traduciendo desde el año 2000. Solo mencionaré algunos, porque supongo que ya los conoces. Está el Isaac Bashevis Singer, que tras el premio Nobel que le fue concedido en 1978, varias de sus obras habían sido traducidas con éxito al español, pero siempre desde inglés. De hecho, fue el propio autor quien ordenó que las traducciones de sus obras a terceros idiomas se hicieran desde el inglés, ya que al pasar sus entregas al periódico Yiddish El Povertz, al formato de novela en inglés, él dirigía la traducción junto con algún revisor o revisora, más bien revisora. Por tanto, en España se lo consideraba como un autor americano en inglesa, como Saul Bellow, Philip Roth o Paul Auster. Así fue que un día, 10 años después del fallecimiento del autor, el periódico Yiddish descubrió que una obra de Bashevis, por entregas en el año 57, no había sido nunca publicada ni tampoco traducida. Entonces no fue contra su voluntad y enseguida fue encargada la traducción al inglés, que se llama The Shortens beim Hudson o Shadows on the Hudson. La novela tuvo gran éxito de público y crítica en inglés y se tradujo rápidamente a francés y alemán, siempre desde inglés. En España, la editora de Ediciones B, en el año 2000, también quiso comprar los derechos y quedó asombrada ante la pregunta de si quería traducirla desde el inglés o desde el original yiddish. La editora nunca había oído hablar de yiddish, ni imaginaba que Bashevis no había escrito nada en inglés, no ha escrito nada. Naturalmente, con pleno acierto, eligió realizar la traducción desde el yiddish.
tras una larga búsqueda en Argentina, llegaron a mí por recomendación de un participante de nuestro círculo de conversación y lectura en Yiddish en Madrid, que era Abrasha Rothenberg, que muchos de vosotros lo conocen. Claro. Me asaltó la duda, aunque disponía de diplomas de traducción, de si estaba a la altura del Yiddish de Bashevis Singer. Pero animada por mi esposo y mis hijos, acepté. Luego descubrí que la lengua que me habló mi madre era muy próxima a la de Bashevis Singer. Era mi madre lengua. Desde el principio dejó claro que tendría que realizar la traducción yo dejé claro, junto con un co-traductor, porque el español no era mi lengua madre. Y nadie mejor que mi esposo, de habla materna española, y buen conocedor del hebreo y amante de la literatura, quien tras su jubilación dio un giro de su profesión de ingeniero de caminos para trabajar conmigo en las traducciones desde el Yiddish. Recibimos una pesada caja de fotocopias casi ilegibles del periódico de Forwards del 57 con las entregas semanales de Sombras sobre el Hudson. Y así iniciamos nuestra serie de traducciones de autores de lengua yiddish que han continuado hasta hoy y de las cuales os hablaré a continuación un poco, porque me alargo mucho, ¿no? Un poco... 5 minutos más, Roda, de vuestro trabajo actual, que es muy interesante. Gracias. Bueno, mencionaré los autores, entonces, un poco. Bashevis Singer, muy prolífico, es el enfant terrible de la literatura yiddish. Su obra se mueve entre lo grotesco, lo expresionista y lo surrealista. Y tanto su vida como en sus escritos se manifiesta su sublevación, sobre todo contra el sufrimiento causado por los hombres y consentido por el silencio de Dios. Su novela Sombras sobre el Hudson arranca con una amena velada en la casa de un próspero negociante y engancha al lector desde su principio, con las turbulentas vidas de los personajes, sobre todo los amores entre tres personajes. Luego Ediciones B me encargó Amor y Exilio, novela autobiográfica de Bashevis Singer. Y para Acantilado, desde el Yiddish, tradujimos La destrucción de Khrushchev, una novelita corta y extraordinaria. Y para RBA, Los cuentos de Bashevis Singer. Y luego tengo que hablar de Israel Yoshua Singer, su hermano, que lleva 11 años, que es un gran novelista. Quizá Bashevis es más bien, se especializa, su ingenio consiste en relatos cortos, pero Israel Yoshua Singer es un novelista clásico. Emigró en el año 33 a Nueva York
y trajo ahí a su hermano Bashevich, así lo salvó de lo que pasaba en Europa, ya empezando con el 33. Y la primera novela que tradujimos era Los hermanos Ashkenazi, un gran clásico. Y la segunda obra era La familia Karnofsky, que fue también su última, publicada por Acantilado en 2015, que refleja la vida en Alemania. Y esta acaba de publicarse la 9ª edición. Bravo, qué bien, qué bien. De La familia Karnofsky, porque es una obra excelente. Y pronto saldrá su libro póstumo, de un mundo que ya no está, autobiografía de Israel. Qué bien. Luego mencionaré los nombres ya. Tradujimos Yehuda Elberg, que vive en Canadá, El imperio de Kalman el Lisiado, y también tuvo varias ediciones, y era en el año no apunté el año, pero en fin, también tuvo mucho éxito. Y luego de Esther Singer Kreitman, o sea, la tercera Singer, la hermana, La danza de los demonios, que tradujimos no hace mucho para Jordica. Y con lo cual no paras de trabajar, Rachel. No, tenemos luego de Derniste, La familia Masber, esta es una gran obra. Y luego de los autores rusos, David Bergelson, Moshe Kulbak, que todos fueron asesinados por Stalin, fusilados. 12 escritores yiddish. Su deseo de eliminar el yiddish de Rusia. Ahora estamos traduciendo H. Leivik, cuenta su vida en las mazmorras del zar, que la arrestaron. Es el autor de la obra de teatro El Golem. Ah, El Golem. El Golem. ¿Cómo se llama? Perdón, no entendí. H. Leivik. Leivik. Estamos en ello ahora y cuenta pero creímos que iba a ser un poco pesada de sufrimientos, pero no, porque están sus pensamientos, es un intelectual muy importante, y también sus conversaciones con otros prisioneros en las mazmorras que habían cometido asesinatos, y es una reflexión sobre la vida muy interesante. Espero que se publique pronto, estamos en ello. Y ese es nuestro trabajo y nos encanta. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a ti.